Engine running. 5, 4. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. Bueno, y la semana pasada, el lunes, comenzamos los 21 días de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es ir más allá, ir a lugares donde nunca hemos llegado antes. Pero no solamente eso, sino que también crezcamos más allá. Porque, sinceramente, ¿cómo vamos a llegar más allá si no estamos creciendo nosotros espiritualmente? Si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si no entendemos con claridad lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Entonces, tan importante como es ir y caminar, es mucho más importante saber a dónde vamos y con quién vamos. Y saber mucho mejor sobre nuestra identidad. Porque mientras vayamos caminando, vamos a tener pruebas, vamos a tener obstáculos. ¿Y qué hacemos en ese momento? Si en realidad no estamos cimentados en el Señor, si en realidad no entendemos nuestra identidad, el enemigo va a querer atacarnos e impedir a que nosotros hagamos el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y no estoy hablando solamente en servirle, sino también en cuanto a tener sabiduría para tomar las decisiones correctas en el trabajo, con nuestra familia, especialmente si tenemos hijos. Ahí sí necesitamos mucha sabiduría. Y para eso necesitamos estar en el Señor, estar en la palabra. Y así vamos a poder crecer. Cuando nosotros menguamos y Cristo crece, podemos ser movidos más por el Espíritu Santo y no por las emociones y la carne. Por eso el versículo clave está en Hebreos 6:1, que dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Dios. O sea, no podemos quedarnos con la lechita espiritual. No podemos quedarnos solamente enfocados en las promesas de Dios, en solamente lo que nosotros queremos, en lo que, como Dios nos quiere bendecir. Vamos a crecer cuando seamos confrontados con la palabra, como cuando Jesús le dijo a los discípulos, o le dijo a la gente que le seguía: qué bueno que te estoy alimentando, te estoy sanando, estoy haciendo milagros, pero ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que hacer esto. La mayoría corrieron y los discípulos se quedaron allí porque sabían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es importante seguir las pisadas del Señor para entender qué es lo que Él quiere para nosotros, cómo podemos crecer, no quedarnos solamente en las cosas básicas, porque cómo vamos a poder edificar la casa. Nos vamos a quedar solamente de que vamos a estar viviendo una vida eterna con Cristo. ¿Sabes que la vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús? No esperemos a llegar al paraíso para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. El reino del Señor se ha acercado, ya está aquí. Debemos ya de comenzar por fe y con acción lo que Dios tiene para nosotros, porque solo así vamos
a poder crecer. Pero yo le mencioné al principio sobre el ayuno y la oración. Pues de eso voy a enfocarme un poquito más hoy. Seamos honestos, ¿cuánto de nosotros nos gusta ayunar y orar? Es difícil, especialmente cuando no estamos acostumbrados, cuando no es una rutina. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque la carne quiere comer. La carne le gusta la carne. La carne quiere comer y quiere hacer lo que quiere. Jesús le dijo a los discípulos, a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Jesús lo entendía. Entendía de que nosotros necesitamos tiempo para el ayuno y la oración. Lo necesitamos, porque solo así vamos a poder crecer, porque solo así hace la diferencia. Quizás pensamos de que las cosas, porque no resultan, porque no suceden como nosotros las queremos, no es que Dios no esté escuchando, pero nos ayuda cuando nosotros oramos, tomamos ese tiempo con el Señor, resulte como queramos o no, nos trae paz sabiendo de que Dios es soberano, de que Él toma las decisiones como Él piensa que es mejor para nosotros, aunque nuestra mente limitada no piense así. Pero cuando dependemos y tenemos fe en Dios, simplemente decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Este es mi deseo, esto es lo que yo siento, pero yo quiero sentir y tener tu mente y no la mía. Ayúdame, Señor, a entender, y si no entiendo a la cabalidad, ayúdame a tener paz y fortaleza para seguir adelante, porque quiero hacer tu voluntad. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que podamos caminar en sus pasos y en su obediencia, porque al final del día no importa todo lo que hagamos, no importa cuántas cosas sean contestadas, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿de qué sirve? Por eso quiero leerle este pasaje famoso de las Escrituras, de cuando Jesús está en el desierto 40 días en ayuno y oración. Y comienza en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. O sea, el Espíritu Santo le dijo, tienes que ir allá. Tienes que ir allá porque vas a ser tentado. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al desierto para ser tentados? Ninguno, ¿verdad que sí? Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Versículo 2. Allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Wow, le tomó 40 días para sentir hambre. Unas personas a los 40 minutos ya tienen hambre, ¿verdad? Pero él estaba dominado por el Espíritu Santo. Dice la palabra que él recibió el poder del Espíritu Santo. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, que recibamos ese poder para poder ir y ser testigos. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. 8, versículo 8. Jesús le respondió, la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Bueno, finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo. Y allí le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra.
Jesús le contestó. La Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. No tentemos a Dios. Versículo 13, el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús dijo, resistir al diablo y él huirá. Eso fue la experiencia. Y es la experiencia que nosotros debemos experimentar cada vez que el diablo quiere tentarnos, quiere ponernos trampas. Pero todo depende qué tan estamos buscando de Dios y su voluntad. Hay 3 verdades que podemos ver en este pasaje sobre la vida de Jesús. Y el primero es que el ayuno y oración nos vacía de nosotros para llenarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué ayunamos? Porque estamos evitando cosas para tener más tiempo con el Señor. Por eso oramos. Cuando estamos orando, no estamos 3 horas en las redes sociales o 3 horas viendo televisión. Estamos orando. Y no estamos pensando en las otras cosas, en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias. Estamos enfocados en el Señor. El ayuno es para limitar el cuerpo, para que el cuerpo no tome control de nuestra situación, de nuestro sentir, sino que el Espíritu Santo sea el que tome ese poder y esa dirección. Por eso es tan importante estos 2 fundamentos del cristiano, que nosotros pongamos al Señor primero al poner nuestra carne y nuestras mentes y nuestros deseos al lado para poder crecer más en Cristo Jesús. Jesús estuvo los primeros 30 años, supuestamente en oscuridad. Pero obviamente la palabra dice que Él crecía en estatura y gracia para con Dios y los hombres. O sea, Él estaba siempre buscando del Señor. No es que de la noche a la mañana se despertó y dijo, ok, 30 años ahora. No, Él desde pequeño se estuvo preparando, estuvo creciendo proactivamente, sabiendo que Dios tenía un plan para su vida. No esperemos a que cuando el Señor te diga, quiero que hagas algo, salgas corriendo y lo hagas, porque si no estás espiritualmente listo, vas a caer. Porque tan pronto nos ponemos en la brecha para el ministerio, para servirle al Señor, o para hablarle a una persona que necesita de Cristo, el enemigo va a tratar de ponerte una trampa. Va a querer hacerte poner en mal. Y si no estás preparado espiritualmente, vas a caer. Necesitamos buscar del Señor todo el tiempo. Jesús se preparó para lo que venía. El punto 2 es que el ayuno y oración nos da la fortaleza para resistir la tentación. Nos da esa fortaleza. Jesús quizás estaba débil físicamente, tenía hambre, pero esa fortaleza espiritual fue mucho más que suficiente para contrarrestar al mismo Satanás, el que supuestamente es el príncipe de este mundo con todo poder. Ese mismo espíritu que guió a Jesús al desierto, que lo levantó de los muertos, es el mismo espíritu que está en ti y está en mí si has hecho un compromiso con Jesucristo. Entonces tenemos esa autoridad. Tenemos esa autoridad de ponernos firmes, de dominar nuestra carne. Como decía David, alaba alma mía al Señor. David sabía sus debilidades, sabía dónde él podía pecar y fallar. Por eso él estaba mandando, diciéndole a la carne que era Cristo, que era Dios el que reinaba en su vida y no sus deseos carnales. Esos deseos carnales, hay un versículo más adelante que le voy a mencionar, que toca esas 3 áreas, pero el diablo obviamente lo tienta en un momento bien débil físicamente. También dice que luego el diablo lo lleva a un lugar alto y le ofrece los reinos del mundo. Obviamente Jesús es Dios y bajó del trono, se hizo hombre,
se limitó en la carne y en ese momento, obviamente, en lo 100% humano pensaba, ¿qué hago yo aquí? Yo lo tengo todo. Yo hice todo esto. ¿Por qué estoy pasando por esto? Y ahí es donde el enemigo lo ataca en cuanto al poder, su poderío y su autoridad. Pensemos, paremos, pausemos cuando estemos en ese momento negativo, porque estamos abriendo puerta para que el enemigo nos ponga la duda, nos tiente y nos haga caer y nos haga movernos del plan de Dios. Luego lo lleva al tope de un templo y dice, tírate, los ángeles te rescatarán. No podemos tentar a Dios. Señor, voy tarde para el trabajo, voy a 80 millas por hora. Ciégale los ojos al policía. Estamos tentando a Dios. Dios lo puede hacer, pero ¿por qué tentarlo? ¿Por qué no dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Muchas veces agarramos la palabra y la torcemos de acuerdo a nuestras emociones y no de acuerdo a la voluntad de Dios, al contexto principal de la palabra. Ese pasaje que leímos allí, nos damos cuenta, Jesús no se puso ahí, sacó su café, se sentó y empezó a hablar con Satanás, a entretener sus acusaciones. No, pero vamos a platicar de esto. No, él simplemente le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y ya se acabó. Hay personas que cuando el enemigo le pone esos pensamientos, se ponen a magullar. Y quizás algo que alguien le dijo, quizás no era algo tan grande, pero el enemigo empieza, mira, ¿ves? Otra cosa más, otra línea para el tigre. Y empieza a acusarte, empieza a despertar ese odio, ese rencor, estas cosas negativas contra una persona que quizás esa persona ni se dio cuenta que te había hecho algo contra ti. Pero nosotros entretenemos esos pensamientos del enemigo y muchas veces de nuestra propia carne, porque todos somos orgullosos y egocéntricos a cierto nivel. Y el enemigo va a querer atacarnos con eso. A propósito, estamos teniendo tremendo tiempo en nuestro grupo en comunidad. Estamos estudiando el libro que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica. Ese libro transformará tu vida si quieres estudiarlo. Así que, ¿quieres añadirte al grupo? Todavía estamos en las primeras partes del libro, así que puedes unirte y puedes crecer con nosotros. Pero bueno, primero Juan 2:16 nos dice que las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Estoy usando esta otra versión porque como que nos aclara mucho mejor. Creo que la Reina Valera a veces nos mantiene muy a 10,000 pies de distancia, de alto, y como que no agarramos y aplicamos a nuestra vida. Y de vez en cuando me gusta usar diferentes versiones para que en realidad entendamos lo que Dios quiere decirnos. De que son deseos, somos pecaminosos y muchas veces tenemos deseos que no agradan a Dios. Pero como estamos tan envueltos en ese deseo, no nos damos cuenta o buscamos excusas para seguir adelante con ello. La ambición de tener todo lo que vemos. Ay, gracias a Dios por esta charralita que me dio, pero cuando ve el vecino con uno bonito, mejor, ya no te gustó, ya no te sientes agradecido. Señor, dame uno de esos. Ese es uno de ellos. El orgullo de poseer muchas riquezas. Igual, el rey David lo menciona en los Salmos. Señor, porque estos impíos están gozándose la vida con riquezas y todo lo demás, y aquí yo, mira cómo estoy. Me declaraste rey, fue ungido rey, y aquí estoy años que el rey Saúl me persigue para matarme. ¿Dónde estás, Señor?
Pero al final él dice, pero yo sé que ellos van a ir al infierno, en otras palabras, y nosotros estaremos en tu presencia. O sea, no estemos con ese codiciando las cosas que Dios no nos ha dado del vecino. Tengamos ese contentamiento, porque cuando estemos contentos con lo que tenemos, entonces Dios nos va a bendecir con más de lo que necesitamos para ser de bendición. Esa es la clave. Pero todo comenzó con Adán y Eva. Y tengo parte de un versículo aquí en Génesis 3:1 que dice, con que Dios os ha dicho, ese es el diablo, diciéndole a Adán y Eva, no comáis de ningún árbol del huerto. Mira cómo el diablo, como dije, él conoce la palabra. Así que no creas que porque aprendiste la palabra, te la memorizaste, de que ya el enemigo no puede contigo. El enemigo utiliza la palabra y la tuerce para hacerte caer, si no estás sedimentado en Cristo. Ahí Satanás le dice, así que Dios dijo, no comas de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios le dijo. Si vemos atrás en Génesis 2, 16, 17, Dios no le dice que no comas de ningún árbol del huerto. Le dice, come de todo lo que quieras, excepto de uno, porque si no, ciertamente morirás. O sea, ¿ves cómo Satanás tuerce la palabra? Lo acabamos de ver cuando tentó a Jesús. El Señor dice, hay muchas personas que utilizan también la palabra para hacernos caer, consciente o inconscientemente. Y si nosotros estamos débiles y tenemos ese deseo de ir más allá de lo que Dios nos está diciendo que hagamos, salirnos del camino por algún momento desagradable, vamos a tener la tendencia de seguir ese engaño del enemigo. Así que tengamos cuidado con esto, porque Satanás va a querer engañarnos. Si engañó a Adán y a Eva, si quiso engañar a Jesús, ¿crees que no te va a tratar de engañarte a ti? Es más, mientras más busques del Señor, mientras más tengas responsabilidades en el ministerio, mientras más sirvas al Señor, más el enemigo va a tratar de hacerte caer. Son muchas las personas, líderes, tremendos personas ungidos de Dios, que se quedaron cómodos, luego de tener éxito en el ministerio, se acomodaron, el enemigo empezó a tirarle y a engañarles y cayeron. Como le pasó a David, que platicamos hace unas semanas. Quedó cómodo, bajó la guardia y cayó. Mucho cuidado. Tercero, el ayuno y la oración nos da la confianza y el denuedo para impactar al mundo que nos rodea. Nos da esa confianza y ese boldness, ese denuedo para impactar al mundo que nos rodea. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos, Hechos 1:8. No es para quedarnos allí y acaparar todo, no, para ser testimonio, para hacer la obra. No para, bueno, ya tengo esta bendición, ya dejo de hacer esto. Alguna vez conseguirán a alguien. El que está fuerte con fe y convicción, no le molesta compartirlo a alguien. Es más, tiene ese deseo de compartirlo. Tiene esa pasión de compartirlo con otros. Cuando yo trabajaba en computación, era mi deseo de compartirlo con otros. Mis jefes, las personas de mi equipo, todos sabían que yo era cristiano. Tenía un grupo los viernes a la hora del almuerzo y allí tenía un grupo en comunidad. Y cuando iba a salir de la compañía, no le dije, bueno, a saber, hagan ustedes lo que quieran. No, ya yo estaba discipulando a una persona que se encargó del grupo.
Había personas dispuestas. Es difícil cuando no hay una persona dispuesta. Pero si hay personas dispuestas, es importante desarrollarlos, equiparlos, para que ellos multipliquen. Esas multitudes siguieron a Jesús, pero la mayoría no estaba dispuesta. Pero con esas poquitas que estaban dispuestas, el mundo fue transformado para el Señor. Así que es importante que nosotros no nos quedemos con esa cosa en nuestros corazones, sino que lo compartamos con otros. Otra experiencia, y no me gusta mencionar muchas cosas de mi experiencia, pero tómelo, es un testimonio, porque mi deseo es enseñarles a ustedes. También sucede en los ministerios. Cuando nosotros, el Señor nos llamó para salir de la otra iglesia que teníamos años, simplemente no dijimos, pastor, nos vamos allí, lo que ustedes quieran. No, fueron 6 meses de planificación, de desarrollar otras personas y ponerlos en su lugar para que cuando nosotros saliéramos no hubiera un vacío, no hubiera un hueco. Todo eso, el ministerio siguió hacia adelante porque nuestro deseo era que ese ministerio continuara creciendo, continuara con éxito. Entonces, nunca tiremos la toalla así de fácil. Si usted nunca deja el trabajo y se va así por así, sin decirle a nadie, mucho más con el ministerio. Si se cansó, si fue engañado por el enemigo, sea por lo que sea, usted no simplemente se desaparece y no le dice a nadie. Usted sabe que este ministerio es de Dios. Usted no se va de una iglesia a otra y deja un vacío, porque este cuerpo de Cristo son miembros del mismo cuerpo de Cristo que la otra iglesia, que el otro ministerio. Todos somos parte de una iglesia. Y no podemos decir que esa parte del cuerpo es menos importante que esta parte del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros nos desaparecemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Será que el Señor nos está llamando? Y si el Señor te está llamando, ¿crees que el Señor va a querer que dejes un vacío en este otro lugar donde es también parte del Señor? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, de que las decisiones que tomamos, que sea el Espíritu Santo que nos la da, y no que el enemigo nos agarra en un momento de debilidad. Pensemos mucho en eso. Miremos de nuevo el versículo 13 de Lucas 4. Dice que el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Por algún tiempo, porque si seguimos leyendo los evangelios, sabemos que el enemigo volvió y así, por eso Jesucristo fue crucificado. Pero el enemigo, el diablo, no es omnisciente. El diablo sabe que va a estar encadenado por una eternidad, pero no sabe todos los detalles. Solamente Dios lo sabe. Y si el diablo hubiera sabido que al Cristo ser crucificado, él le iba a quitar toda la potestad, a saber. Pero Dios lo sabe todo y por eso tenemos que agarrarnos de él. El versículo 14. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Lo sobrenatural sucede cuando nosotros dedicamos tiempo con Dios. Es importante. Solamente no va a suceder a las personas con tibieza espiritual. Esas personas continuarán en la rutina. Pero cuando tenemos esa pasión por Cristo, cuando tenemos esa pasión, cuando estamos con ese primer amor, cuando estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Compartiremos nuestro testimonio. Vamos a llevar el Evangelio a todo lugar. Vamos a dedicar tiempo con estas personas. Y vamos a usar todos nuestros dones y talentos. No están allí guardados. Vamos a usarlos. Por eso me recuerda Hechos 4:13, donde dice, todos
los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Yo quiero este tipo de denuedo. ¿No? ¿Y qué tal tú? ¿No quieres tener esa pasión? Que cuando la gente te vea, que digan, wow, yo creo que esta persona anda con Jesús. Mira esa pasión, mira ese deseo. Nada le da temor. Nada le quita la fortaleza ni la fe. Ese es el deseo que Dios quiere que tengamos nosotros. Que seamos apasionados por Él y por las ovejitas. Entonces, el ayuno y la oración, necesitamos hacer espacio para el Señor. Nos da la fortaleza para resistir al enemigo. Y nos da la convicción y de nuevo para impactar a las personas que nos rodean. Esos son los puntos claves cuando nosotros decidimos tomar tiempo para ayunar y orar. Quizás el ayuno no lo haces tan a menudo, pero ¿qué tal esa plática con Dios? Es algo que debe ser continuo. Orad sin cesar, dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo sin cesar? ¿En qué dedicamos más el tiempo? Además de nuestro trabajo regular. Estamos buscando de Dios para que cuando vengan esas tormentas sepamos cómo sobrepasarlas, volar sobre ellas como el águila. ¿Qué hacemos? Este es un mensaje para que en realidad evaluemos y entendamos el poder que tiene esa búsqueda continua de Dios y de su voluntad y de su presencia y de su Santo Espíritu. Si me estás viendo en línea, quizás no lo están viendo en vivo, quizás lo estás viendo luego, hasta un año después. Y te has apartado del Señor o nunca has hecho un compromiso con Cristo. Este es el momento. Estás pasando por momentos difíciles. No entiendes cómo llegaste ahí. Luchaste, pero no estás viendo resultados. Quizás lo estás haciendo en tu propia fuerza. Y el Señor nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tráelo todos los pies de Cristo y haz un compromiso con Dios. Dile algo más o menos así: Señor, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Límpiame. Quiero hacer un compromiso contigo. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Y quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Guíame, Señor. Levántame, redímeme. En el nombre de Jesús. Hiciste esta oración, déjame saber. Quiero orar por ti. Quiero celebrar contigo. Quiero enviarte recursos. Y vamos a concluir con los próximos pasos. Algo que podamos aplicar fácilmente. Que no se nos olvide cómo seguir adelante con Jesús. Quiero hacer más espacio en mi vida para las cosas de Dios. Haz ese compromiso. Haz espacio. 3 horas en redes sociales. ¿Qué tal si cortas a 1 o 2 y dedicas la otra con el Señor? Wow, eso va a impactar mucho tu vida. Segundo, quiero que el Señor me ayude a tener más fuerzas para soportar la tentación. Obviamente Dios te va a dar más fuerzas cuando buscas más de Él. Cuando uno se acerca más a la fuente, vas a recibir más fuerzas. Tercero, quiero una mayor confianza y denuedo para compartir mi fe y ser usado por Dios con las personas que me rodean. Compártelo, porque así vas a crecer. Solo así vas a poder llegar a lugares donde nunca has llegado antes. Solo así vas a poder ir más allá. ¿No es lo que queremos? Todos queremos hacer más de lo que habíamos hecho el año pasado. Y esta es la parte clave que buscamos de Dios. ¿Y por qué no cerrar con una oración declarando esto al Señor?
Amado Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Nos asombramos sabiendo que nos llamas tus hijos y que deseas invertir tiempo con nosotros. Hoy decidimos hacer más espacio para ti en nuestras vidas, para así crecer más allá de lo que hemos alcanzado. Mientras escogemos ayunar y orar, sabemos que estamos haciendo espacio para ti. También sabemos que nos provees la fortaleza para pararnos firmes contra toda tentación y nos das una mayor fe. Gracias por amarnos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amamos y te honramos. A ti, Señor, te amamos y te honramos. Llénanos de tu presencia. Guíanos, Señor. No queremos ser guiados por nuestras emociones, por nuestra carne, sino por tu Santo Espíritu. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero ser la sal y la luz, pero necesito de ti. Necesito que me llenes. Espíritu Santo, recuérdame día tras día de buscar de ti, de buscar las Escrituras, de ser hacedores de tu palabra y así mostrar a todos los que nos rodean tu amor y tu perdón y tu reino. En el nombre precioso de Jesús. Amén.